Vamos a continuar con la clase. Ayer nos quedamos en esta diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta que hacer antes de que avancemos. ¿No hay preguntas? Bueno, avanzamos. No, profesor. Miren, ya les había yo comentado acerca de la proteína que se llama alfa-sinucleína. Se llama alfa-sinucleína porque su estructura tridimensional es de alfa hélice y esta proteína, cuando por alguna razón se produce en mayor cantidad de la necesaria, como puede ser por algún mal funcionamiento de alguno de los genes que les presenté, lo que comienza a ocurrir es que se comienzan a formar lo que se llaman oligómeros, se unen entre sí los monómeros y estos oligómeros, como tienden a unirse unos con otros, esto influye o puede influir sobre su estructura tridimensional, y en lugar de tener estructura tridimensional de alfa hélice, se comienzan a formar estructuras tridimensionales de tira plegada beta, como seguramente les enseñaron en bioquímica, y se forman fibrillas que terminan formando lo que se llaman cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy están presentes en condiciones normales en las neuronas, pero lo importante es la cantidad de cuerpos de Lewy que uno pueda tener en las neuronas. Con la edad, esos cuerpos de Lewy se van acumulando, pero en estos casos, pues, hay una acumulación excesiva y esto contribuye a la muerte celular. Como pueden ustedes ver, aquí señala que cualquiera de estos, los oligómeros, las fibrillas, pueden conducir a la muerte de las neuronas a través de que la función de la alfa-sinucleína está alterada. Ya les habíamos dicho que participa en el reciclamiento vesicular, también pueden producir daño mitocondrial y alteración de las propiedades de las membranas. Esto eventualmente lleva a la muerte celular. Esto ocurre en particular en las neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestriadal. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? En esta figura es un corte sagital un corte transversal del cerebro, en este caso de un humano, para que ubiquen las estructuras que están participando en la enfermedad de Parkinson. En condiciones normales de la corteza motora se envían neuronas cuyos axones terminan en el cuerpo estriado, específicamente en el putamen. Aquí terminan, ya están los pies terminales de estas neuronas, que son neuronas glutamatérgicas. Entonces, de la corteza motora, neuronas glutamatérgicas llegan hasta el putamen. Aquí, a partir del putamen, hay dos vías, una llamada la vía directa, que se comunica del putamen al globo pálido interno,
y del globo pálido interno hay comunicación hacia el tálamo y del tálamo nuevamente comunicación hacia la corteza motora. Entonces es un sistema de retroalimentación, la vía directa. Normalmente, bueno, lo que está en azul son neuronas glutamatérgicas y lo que está en negro son neuronas GABAérgicas. Entonces, esta vía directa se reconoce como un asa de retroalimentación positiva hacia la corteza motora, que es la que programa los movimientos hacia la médula espinal y las motoneuronas, que son las que controlan a la musculatura esquelética. Existe otra vía aquí también que se llama vía indirecta y que va del putamen primero, una neurona GABAérgica hacia el globo pálido externo, del globo pálido externo otra neurona GABAérgica al núcleo subtalámico, del núcleo subtalámico una neurona glutamatérgica que regresa al globo pálido interno y del globo pálido interno hacia el tálamo y vuelta a la corteza motora. Esta vía indirecta, como vamos a ver, vean que tiene más neuronas en todo el circuito. Esta vía indirecta es una vía de retroalimentación negativa para la programación de los movimientos. Entonces, el propósito es presentarle las dos vías, pero de manera muy importante que ubiquen en un cerebro en donde están cada uno de estos núcleos que son importantes para la programación de los movimientos. De este lado se presenta además la participación de el circuito dopaminérgico. Entonces vean que aquí se señala que en un individuo sano, la entrada glutamatérgica de la corteza, esta que les acabo de presentar, y la participación de la vía directa, lo que les acabo de decir, que es un asa de retroalimentación positiva para los movimientos, y la vía indirecta, que es un asa de retroalimentación negativa para los movimientos. De aquí lo importante es que este sistema dopaminérgico que se menciona posee receptores de naturaleza D1 en la vía directa y de naturaleza D2 en la vía indirecta. Acorde con los sistemas transduccionales, los receptores D1 están acoplados a una proteína GS y los receptores D2 están acoplados a una proteína GI. Así que les adelantamos, el sistema dopaminérgico lo que hace es estimular a la vía directa e inhibir a la vía indirecta. En los pacientes con la enfermedad de Parkinson, estas neuronas provenientes de la sustancia negra parte compacta, es lo que me faltó decirles acá, los somas de estas neuronas están en la sustancia negra parte compacta. Cuando estas neuronas neurodegeneran o degeneran simplemente, entonces se pierde tanto la acción D1 positiva sobre la vía directa, entonces la vía directa reduce su actividad, se pierde el asa de control negativa sobre la vía indirecta y entonces la vía indirecta, que es de retroalimentación negativa, pues se vuelve hiperactiva y esto es lo que produce, bueno, la falta de la actividad del asa de retroalimentación positiva y la hiperactividad del asa de retroalimentación negativa es lo que produce los trastornos en el movimiento. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede volver a explicar
esa parte, por favor. Sí. Tienen que tener en mente que la vía directa es una vía que facilita los movimientos, ¿sí? A través de estas estructuras. Entonces, una vía que facilita los movimientos, la vía directa, en tanto que la vía indirecta es una vía que inhibe los movimientos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función del sistema dopaminérgico? Bueno, el sistema dopaminérgico estimula, promueve la actividad de la vía directa, que es importante para que haya movimientos. Y además inhibe a la vía indirecta, que es una vía que inhibe los movimientos. Entonces, ojo, si se inhibe a la inhibición, el resultado es facilitación. Es decir, como la vía indirecta inhibe a los movimientos porque es un asa de retroalimentación negativa, entonces cuando se le inhibe de parte de la dopamina, esto ayuda a que los movimientos se programen, a que los movimientos se realicen. Cuando falta la actividad de la dopamina, la vía indirecta no tiene la inhibición que normalmente le producen las neuronas dopaminérgicas. Y al carecer de esta inhibición, entonces la vía indirecta pues está más activa del usual. Pero estar más activa la vía indirecta implica inhibir los movimientos. Y por otro lado, la vía directa, que es la que facilita los movimientos, pues no tiene la acción estimulante de la vía dopaminérgica tampoco. Entonces se conjugan las dos cosas. La vía directa, que es positiva para los movimientos, no está funcionando. La vía indirecta, que es negativa para los movimientos, está trabajando de más. ¿Por qué? Porque le falta la inhibición del circuito dopaminérgico. Entonces, esto es lo que produce el desbalance en la actividad de la musculatura esquelética. ¿Sí se entiende? Lo vamos a explicar más adelante. Bueno, lo vamos a volver a explicar. Miren, esta es son tomografías de emisión de positrones en cerebros de persona sana del lado izquierdo y de un enfermo con Parkinson. Esto es en cuanto a las terminales dopaminérgicas, la cantidad de dopamina que existe en un cerebro sano y en un cerebro de un paciente con Parkinson. Es lo que se llama una tomografía de calor. Entre más rojo, mayor cantidad; entre menos rojo, menor cantidad. Entonces, como pueden ver, la cantidad de dopamina pues está muy disminuida en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Abajo se presentan los transportadores de la dopamina. Entonces, vean que los transportadores de dopamina en un individuo sano respecto de pacientes con Parkinson, en este caso, en el primer estadio de la enfermedad según esta escala, y en el estadio 4 de la misma. Vean que este estadio, que es más avanzado de la enfermedad, pues la cantidad de transportadores dopaminérgicos está muy disminuido. ¿Por qué está muy disminuido? Pues porque se están perdiendo cada vez más los pies terminales. De hecho, están perdiendo toda la estructura neuronal y por eso es que están muy disminuidos. Bueno, el circuito que les presenté con el cerebro y los núcleos cuya ubicación vieron, pues vamos a
a volver a explicar, como decía yo anteriormente, cómo funciona este circuito de los núcleos basales, lo que se llama la vía extrapiramidal, la corteza cerebral, que una vez programados los movimientos, los envía a la médula espinal y de ahí a través de las motoneuronas pues llega la actividad a la musculatura esquelética. Bueno, pero antes de que salga la información hacia la musculatura esquelética, este circuito tiene que programar los movimientos. Entonces, de la corteza cerebral al cuerpo estriado, esto es, el cuerpo estriado son dos núcleos, el caudado y el putamen. En la diapositiva que les mostré anteriormente decía putamen. Bueno, el putamen forma parte de lo que se llama cuerpo estriado. Vean, aquí se señala que las neuronas son glutamatérgicas. Están los receptores de la dopamina, D1, estimuladores, D2, inhibidores. Ojo, también aquí se presenta de manera importante a las neuronas colinérgicas. Las neuronas colinérgicas también tienen un tono inhibidor de parte de las neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas inhiben la liberación de acetilcolina en esta estructura. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? Si la corteza cerebral aumenta la actividad de estas neuronas, de las glutamatérgicas, ¿qué pasa con la actividad de estas neuronas GABAérgicas que proyectan del cuerpo estriado hacia el globo pálido interno y también la sustancia negra parte reticulada? En el esquema anterior, si recuerdan, el globo pálido interno es el que recibe la inervación de las neuronas GABAérgicas y a partir de esta estructura también otras neuronas GABAérgicas van hacia el tálamo ventroanterior y ventrolateral y a partir del tálamo las neuronas glutamatérgicas retroalimentan a la corteza cerebral. Bueno, si hay un aumento en la descarga de estas neuronas glutamatérgicas, ¿qué pasa con la descarga de estas neuronas GABAérgicas? Aumenta. Aumenta la descarga de las neuronas GABAérgicas. Por lo tanto, ¿qué pasa con la descarga de estas otras neuronas GABAérgicas? También aumenta. Fíjense bien, las neuronas GABAérgicas, ¿qué hacen? Ya. Inhibir a las... Inhiben. Entonces, aquí la descarga de esas neuronas está aumentada porque está aumentada la descarga de las glutamatérgicas que son excitadoras. Bueno, el aumento en la descarga de estas GABAérgicas, ¿qué efecto va a tener sobre la descarga de estas otras que también son GABAérgicas? Disminuirla. Va a disminuir, entonces estas van a descargar menos porque están siendo inhibidas por la alta descarga de estas. Entonces estas descargan menos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la descarga de las glutamatérgicas? Aumentar. Va a aumentar, sí, va a aumentar la descarga de estas neuronas glutamatérgicas y esto va a facilitar la salida de la información hacia la médula espinal. Bueno, esto es la vía directa, ¿sí? Y entonces, como pueden ver, esta vía directa es una vía de retroalimentación positiva, facilitadora de los movimientos. Bueno, si vemos ahora qué pasa con la vía indirecta, entonces hay aumento en la descarga de las neuronas glutamatérgicas. ¿Qué pasa con la descarga de estas GABAérgicas? Aumenta. Aumenta también hacia el globo pálido externo. Entonces, el aumento de la descarga de estas neuronas GABAérgicas, ¿qué va a pasar con la descarga de estas neuronas?
Disminuye. Va a disminuir, estas neuronas van a descargar menos porque están inhibidas por la descarga de estas. Entonces descargan menos. ¿Y qué pasa con estas neuronas glutamatérgicas? Del núcleo subtalámico al globo pálido interno. Aumenta la descarga de estas neuronas glutamatérgicas. Por lo tanto, ¿qué pasa con la descarga de estas neuronas? Aumenta también. Si está aumentada de estas glutamatérgicas que son positivas, excitadoras, entonces aumenta la descarga de estas neuronas GABAérgicas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la descarga de estas glutamatérgicas? Disminuye la descarga de estas neuronas glutamatérgicas. Entonces, al disminuir, entonces esto es una retroalimentación negativa. Entonces, descargan menos, estimula menos a la corteza motora cerebral y por lo tanto la salida hacia la médula espinal va a estar disminuida. Entonces, vean que esto que les había planteado sobre la vía directa es estimuladora de retroalimentación positiva, en tanto que la vía indirecta es inhibidora o de retroalimentación negativa. Y entonces, si ahora pensamos en el efecto de la sustancia negra parte compacta a través de las neuronas de proyección que son dopaminérgicas, entonces estas neuronas dopaminérgicas llegan aquí al estriado y la dopamina que se libera estimula los receptores D1 de la vía directa. Estos receptores D1 son estimuladores y también estimula a los receptores D2 en la vía indirecta. Es lo que ya habíamos planteado anteriormente. La dopamina entonces estimula a la vía directa, que normalmente es de retroalimentación positiva, y además inhibe la actividad de la vía indirecta, que es de retroalimentación negativa. O sea, la dopamina inhibe a la vía indirecta, que es inhibidora, y por tal razón la acción de la dopamina tanto en la vía directa como en la vía indirecta es facilitadora de la programación de los movimientos. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces avanzamos. Esta es la organización. Por cierto, regreso tantito. Estas neuronas que van del cuerpo estriado hacia el globo pálido interno o hacia el globo pálido externo, estas neuronas, las neuronas son GABAérgicas, aquí lo dice, lo hemos dicho. Estas neuronas GABAérgicas se llaman neuronas espinosas medianas. Y aquí está la representación de una neurona espinosa mediana, o sea que este soma es el soma de una neurona GABAérgica que está en el cuerpo estriado y cuya prolongación va hacia el globo pálido, sea el interno o el externo. Y vean un esquema de cómo está arreglada la inervación de esta neurona por interneuronas colinérgicas, por las neuronas glutamatérgicas que provienen de la corteza motora, por las neuronas dopaminérgicas que provienen del sistema nigroestriadal, aquí están, y bueno, las colinérgicas ya las habíamos mencionado de este lado. Entonces, esto es un esquema de cómo están interrelacionadas las neuronas glutamatérgicas, colinérgicas y dopaminérgicas, para que vean lo complejo que puede ser este circuito. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno,
Esto es un esquema muy simplificado de lo que ocurre en una persona sana. Esta es la sustancia negra, parte compacta, la neurona dopaminérgica, aquí están los somas, los axones que llegan hasta el cuerpo estriado, en donde se ponen en comunicación, hacen sinapsis con las neuronas GABAérgicas. Aquí está la acetilcolina. Les decía yo que la dopamina que se libera aquí también inhibe la actividad de estas neuronas colinérgicas. Esta neurona GABAérgica tiene, además de receptores dopaminérgicos, también tiene receptores colinérgicos muscarínicos. En la enfermedad de Parkinson, estas neuronas son las que mueren y entonces falta la actividad de la dopamina sobre estas neuronas GABAérgicas, tanto de la vía directa como la vía indirecta, como ya lo habíamos mencionado. Entonces falta la inhibición de la dopamina sobre las neuronas colinérgicas y estas se vuelven hiperactivas en la enfermedad de Parkinson. Este es el mismo esquema que ya habíamos revisado. Entonces, si falta la dopamina aquí en el cuerpo estriado, la vía directa va a trabajar menos porque le falta el factor estimulación dopaminérgico y la vía directa ya saben que es estimuladora, entonces va a estar hipoactiva comparado con una persona sana. A la vía inhibidora le va a faltar el tono inhibidor dopaminérgico y por lo tanto va a estar hiperactiva. Y como habíamos mencionado, entonces esto es lo que lleva a la producción en los trastornos de los movimientos. ¿Tienen alguna pregunta? Avanzamos. Bueno, esta es la neurona dopaminérgica, es muy semejante a lo que vimos en general con las catecolaminas. Solo vamos a recordar rápidamente que la síntesis de la dopamina inicia con el transporte de la tirosina y la tirosina a través de la descarboxilasa se transforma en levodopa, la hidroxifenilalanina, y a través de la descarboxilasa se transforma en dopamina. La dopamina se almacena en estas vesículas y esta dopamina almacenada en las vesículas, cuando llega un potencial de acción y se activan los canales de calcio, se produce la exocitosis, la dopamina se libera y va a actuar sobre los receptores postsinápticos. En este caso, de nuestro interés, los receptores D2 de la vía directa, los receptores D1, perdón, de la vía directa y los receptores D2 de la vía indirecta. ¿Alguna pregunta? Bueno, importante de recordar, por lo que vamos a ver adelante, es que la dopamina se puede metabolizar a través de estas dos enzimas que ya habíamos mencionado. Uno, la monoamino oxidasa, que lo que hace es desaminar oxidativamente y se sintetiza el ácido hidroxifenilacético. Y el otro, muy importante, la metilación por parte de la catecol o metiltransferasa, la metilación en el hidroxilo del carbono 3 de este benceno. Y se forma entonces la 3-metoxitiramina, que cualquiera de estos metabolitos finalmente termina en el ácido homovanílico. Bueno, entonces vean que es muy importante la participación tanto de la catecol o metiltransferasa como de la monoamino oxidasa para terminar con la actividad de la dopamina.
Bueno, vamos a ver ahora los fármacos que se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hoy por hoy, el tratamiento farmacológico más importante es con la levodopa, la dihidroxifenilalanina, es decir, esta estructura que en condiciones normales, vean aquí, en condiciones normales, en una neurona dopaminérgica se está produciendo levodopa por la hidroxilación de la tirosina. Aquí participa la tirosina hidroxilasa y se produce la levodopa. Bueno, el tratamiento consiste entonces en dar exógenamente ciertas dosis, ciertas cantidades de levodopa con el propósito de que se incorpore a este sistema y se sintetice dopamina. Entonces, pero de acuerdo con lo que ya vimos, la levodopa también puede ser metabolizada por la catecol o metiltransferasa, y entonces parte de la dosis de levodopa se puede gastar, digamos, por el metabolismo con la catecol o metiltransferasa. Bueno, la levodopa que se administra también puede ser descarboxilada por la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos y dar lugar a la dopamina. Esto es lo que se busca, este es el efecto que se persigue cuando se administra levodopa. Entonces, esta descarboxilasa produce dopamina, pero lo importante, lo que se requiere es que esta dopamina se esté produciendo en el sistema nervioso central y particularmente en el sistema extrapiramidal del que hemos hablado. Pero bueno, una vez formada la dopamina, las enzimas que les acabo de presentar, la catecol-metiltransferasa y la monoamino oxidasa, la pueden metabolizar, así que parte de la dopamina puede ser reducida en cuanto a concentración por estas dos enzimas. También se menciona aquí la posible participación de la dopamina beta hidroxilasa y la transformación de la dopamina a noradrenalina. Entonces, fíjense bien, una dosis de levodopa puede tener el inconveniente de que parte de la levodopa que se da se transforme en metildopa. La parte de lo que se da puede ser metabolizada por la descarboxilasa y dar dopamina, pero esto no necesariamente ocurre en el sistema nervioso central, puede ocurrir en la periferia, en las terminales simpáticas del sistema nervioso autónomo, y ahí se puede consumir parte de esta levodopa y luego ser metabolizada, o incluso en el sistema nervioso central, la dopamina que se produce pues puede ser metabolizada por estas vías. Todo eso puede ocurrir. Bueno, entonces esto lleva a que se entienda lo siguiente. En un principio, ahí por 1960, que fue cuando se introdujo la levodopa en la terapéutica, se observó que aunque se tenían que dar dosis de levodopa muy altas, y esto se descubrió que se debía a lo siguiente: de la dosis total de levodopa, del 100% de la dosis, una gran parte de esta dosis se metabolizaba en el intestino, una gran parte, 70%, y solo 30% de la dosis alcanzaba la circulación general. Pero del 30% que alcanzaba la circulación general, entre el 27 y el 29%, esta levodopa se transformaba en dopamina, se metabolizaba directamente en los tejidos periféricos. Tejidos periféricos, pues
el corazón, el intestino, en todos aquellos tejidos en donde se sintetiza noradrenalina, adrenalina, dopamina en la periferia. Entonces, solo una pequeña cantidad de la dosis total de levodopa llegaba al sistema nervioso central, entre el 1 y el 3%. Entonces, como estrategia para mejorar la farmacocinética de la levodopa, se introdujo el uso de este compuesto que se llama carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos que tiene suficiente polaridad como para que no pase al sistema nervioso central, de tal manera que si se da levodopa junto con carbidopa, la carbidopa bloquea la descarboxilación de la levodopa en la periferia, y de esta manera ahora la dosis que se tiene que administrar de levodopa es más pequeña, al menos 10 veces más pequeña cuando se administra con carbidopa, y de este 100% de la dosis ahora solo se metaboliza en el tracto gastrointestinal el 40%, y ya alcanza la circulación general el 60%. Y de este 60%, ahora ya el 10% de la dosis alcanza el sistema nervioso central, que es donde realmente se requiere a la levodopa para que se transforme en dopamina. ¿Queda claro este planteamiento? ¿No tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Qué dijo que inhibía la carbidopa? Inhibe a la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos. Gracias. A ver, aquí, miren. Esta es la descarboxilasa, la enzima que es inhibida por la carbidopa. Pero, ojo, esta carbidopa no pasa al sistema nervioso central, de tal manera que la descarboxilasa que se inhibe es la descarboxilasa periférica, la descarboxilasa que está presente en las terminales simpáticas del sistema nervioso autónomo. Así que entonces la levodopa circulante en la periferia no se transforma en dopamina, puede pasar mayor cantidad al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central, como no está inhibida la descarboxilasa, ahí ya se puede transformar en dopamina. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este es el panorama general del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La levodopa de la que hemos estado hablando, de fármacos que inhiben a la descarboxilasa en la periferia, aquí los señalan. Bueno, este cuadro general tiene dos compartimientos: la periferia, que está como en rosita, y el sistema nervioso central o cerebro, como dice aquí, que está como entre azul y gris, no sé cómo lo vean. Bueno, grisecito parece. Bueno, es en estos dos compartimientos. Bueno, la carbidopa, y ahora hay un compuesto más, un fármaco más que se llama benseracida, también inhibe a la descarboxilasa en la periferia. ¿Por qué solo en la periferia? Porque la polaridad de estos compuestos es suficiente como para que no penetren en cantidades apreciables al sistema nervioso central y hagan que la levodopa en la periferia se mantenga en más altas concentraciones.
También hay inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Actualmente ya hay tres, la entacapona, la tolcapona y la opicapona, que no está aquí. De estas dos, la tolcapona se ha observado que tiene o produce efectos hepatotóxicos y ya ha perdido interés por esta razón, pero la entacapona se sigue utilizando como inhibidor de la catecol o metiltransferasa. Entonces, estos inhibidores enzimáticos son importantes para que en la periferia la levodopa se mantenga en mayor cantidad y pueda penetrar al sistema nervioso central, en donde debe de transformarse en dopamina. Pero también esta dopamina, muy importante, que se debe de producir en el sistema nervioso central, si no se le cuida, digamos, pues puede ser metabolizada por la catecol o metiltransferasa y por la monoamino oxidasa. Entonces, también existen inhibidores que pueden llegar al sistema nervioso central e inhibir a la MAO-B, que es la isoforma más abundante en el sistema extrapiramidal, que es de nuestro interés. Y al menos se cuentan con dos inhibidores de la MAO-B, la selegilina y la rasagilina. Y para la inhibición de la catecol o metiltransferasa, pues por la razón que les dije anteriormente, se prefiere a la entacapona. También, como la dopamina debe de ejercer sus acciones sobre receptores D1, D2, no es extraño que se puedan utilizar agonistas de estos receptores. Agonistas como el pramipexol y el ropinirol, que se pretenden son selectivos para los receptores D2, y la bromocriptina, la apomorfina, la cabergolina, que son derivados de las ergolinas, pero que no son selectivos, que pueden estimular tanto a los receptores D1 como a los D2. Y se plantea aquí, sea la dopamina a través de sus receptores o cualquiera de estos, es lo que va a conducir a la mejoría de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto es lo que vamos a revisar rápidamente en adelante. ¿Alguna pregunta? También, ¿por qué últimamente se ha tenido el interés sobre, por ejemplo, la marihuana también como para el empleo del tratamiento de la enfermedad de Parkinson? En una diapositiva más adelante vamos a revisar en general cuáles son los enfoques que se tienen actualmente para el tratamiento de la enfermedad. Lo que está planteado en esta diapositiva son los tratamientos que están claramente establecidos, fármacos que han sido aprobados ya por las agencias de fármacos y alimentos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, son los tratamientos establecidos. Y adelante vemos algunos tratamientos que están en vías de desarrollo. Profe. Sí. La carbidopa y la entacapona y todos esos también inhiben a las enzimas, a esas enzimas. Sí, pero a enzimas diferentes. La carbidopa inhibe a la descarboxilasa y la entacapona inhibe a la catecol o metiltransferasa. Okay. Y los otros, la seligilina inhibe a la monoamino oxidasa. Entonces, ojo, miren aquí. Carbidopa y benseracida inhiben a la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Entacapona, tolcapona y opicapona inhiben a la catecol o metiltransferasa. Y
estas carbidopa, benseracida, entacapona, tolcapona, inhiben a las enzimas que metabolizan a la levodopa. Y por otra parte, la monoaminoxidasa, que es la compañera de la catecol-O-metiltransferasa, también puede ser inhibida, y aquí son la selegilina y la rasagilina, las que son de utilidad, que actualmente están aprobadas para su uso en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y aquí, pues nuevamente, sería el entacapona, y la nueva que acá es más o menos de reciente introducción, la opicapona. Bueno, entonces, ojo, sí, estos que están en estos cuadritos, acá también, son inhibidores enzimáticos, pero ¿cuáles son los blancos enzimáticos? La descarboxilasa, la catecol-O-metiltransferasa y la monoaminooxidasa, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, aquí las estructuras químicas de los inhibidores enzimáticos. Esta es la carbidopa. Es el primer inhibidor que se introdujo para el uso en la enfermedad de Parkinson, inhibidor de la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos. Vean que su estructura es muy parecida al de las catecolaminas, solo que tiene sustituciones en el carbono alfa y una hidracina aquí en el grupo amino. Bueno, la más reciente inhibidora de la dopa descarboxilasa es la benseracida. Esta es su estructura, vean que también se parecen a las catecolaminas. Y este es el inhibidor de la catecol-O-metiltransferasa, la entacapona. Vean que también su estructura se parece al de las catecolaminas. La levodopa tiene como desventaja que su vida media es corta, que su vida media es aproximadamente de 4 horas, lo que llevaba a la necesidad de estarla administrando 4 o 5 veces al día. Bueno, por esta razón, vean que cuando se utiliza una preparación de liberación inmediata de carbidopa junto con levodopa, o sea, en las tabletas ya están juntas tanto la carbidopa como la levodopa, pues el perfil farmacocinético es el que está aquí en negro. Vean que hay un pico más o menos rápidamente en 1 hora, pero también declina rápidamente la concentración, y luego pues esto hace necesario volver a administrar otra tableta para mantener ciertos niveles de levodopa en circulación. Bueno, para tratar de resolver un poco este problema, pues ahora hay formas farmacéuticas de liberación controlada de carbidopa y levodopa. Y vean que el perfil farmacocinético pues mejoró, las concentraciones de levodopa en sangre son más duraderas, se forma como una meseta, y esto pues ha ayudado a que la administración de las tabletas pues sea en el menor número de veces durante el día. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuáles son los efectos adversos que se producen con el uso de la levodopa? Bueno, algo muy importante es que se producen lo que se llaman fluctuaciones motoras. Les acabo de decir que su vida media es de
4 horas aproximadamente. Bueno, consideren que para que haya efecto de la levodopa en los pacientes con Parkinson, se requiere que estos pacientes tengan cierto número, conserven cierta cantidad de neuronas dopaminérgicas en el circuito nigroestriadal, porque la mayor parte de la dopamina que se va a producir a partir de la levodopa que se administra, pues tiene que producirse por las pocas neuronas dopaminérgicas que queden funcionales. Pero en la medida en que la enfermedad avanza en estos pacientes porque la neurodegeneración no se detiene, entonces cada vez hay menos neuronas dopaminérgicas que capten la levodopa, que la transformen en dopamina y que ésta sea suficiente para modular la actividad del sistema extrapiramidal y que los trastornos de la enfermedad se reduzcan. Entonces, cuando van degenerando cada vez más las neuronas dopaminérgicas, el efecto de la levodopa cada vez dura menos, a tal punto que cuando la cantidad de dopamina que se está produciendo es adecuada, los trastornos motores se reducen, pero en cuanto bajan las concentraciones de dopamina porque no se produce suficiente, entonces se presentan los signos de la enfermedad. Comienza a temblar, le aumenta el tono muscular, hay rigidez, trastornos en la postura, y a esto se le llama fluctuaciones motoras, y se sabe que pues es consecuencia de que la levodopa baja su nivel de actividad terapéutica debido a que cada vez hay mayor pérdida de neuronas dopaminérgicas. Entonces, por esa razón se llegan a presentar las fluctuaciones motoras después de cierto tiempo de tratamiento. También algo que se presenta en estas personas es lo que se llama discinesias. Discinesias quiere decir trastornos en los movimientos, pero particularmente comienza a haber alteraciones en los ciclos de contracción y relajación en la cara de los pacientes y también en las extremidades. Estas discinesias pues son el resultado del tratamiento crónico con la levodopa y es inevitable que se presenten. Se presentan con mayor probabilidad en personas de mayor edad, o sea, entre más edad se tiene, más propenso se vuelven las personas a la producción de discinesias por el tratamiento con la levodopa. También se presentan trastornos en el control de los impulsos en los pacientes que están recibiendo levodopa. Puede haber ludopatía, tendencias a comprar medicamentos, se vuelven como adictos a los medicamentos, los almacenan, puede haber hipersexualidad incluso, y ahora con los nuevos medios hasta se observa abuso en el uso de las redes del internet. A esto es a lo que se llama trastorno del control de los impulsos. Y también, muy importante, la presencia de síntomas psicóticos. Esto es porque la levodopa que se administra no solo produce dopamina en el sistema nigroestriadal, también aumenta la producción de dopamina en el sistema mesolímbico, en el sistema mesocortical, ese que estudiamos cuando vimos antidepresivos,
Y entonces aquí esta hiperactividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico cortical es lo que lleva a la producción de los síntomas psicóticos, particularmente alucinaciones y paranoia. ¿Alguna pregunta? Bueno, las fluctuaciones motoras también se pueden observar en las fluctuaciones electrográficas en el sistema nervioso central. Aquí vean que cuando las concentraciones plasmáticas de levodopa bajan, se tiene esta clase de registro. Estas son las fluctuaciones en el sistema nervioso central de los registros eléctricos, que son muy diferentes a cuando el paciente tiene una concentración adecuada de levodopa. Vean que es muy característico el cambio en la actividad electroencefalográfica en el sistema nervioso central con una buena concentración de levodopa y con falta de levodopa o reducción de la concentración de levodopa en plasma. Y eso pues trae como consecuencia que se manifieste en los trastornos del movimiento. Ahora, como les había yo mencionado, también se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson los agonistas dopaminérgicos. Los no selectivos, en cuanto a que pueden reconocer tanto receptores D1 como D2, el más usado, la bromocriptina, también está la pergolida y la cabergolina. Todos estos son no selectivos en el sentido de que activan tanto a los receptores D1 como a los D2. Están los que se plantean como agonistas selectivos de los receptores D2, como el ropinirol y el pramipexol. Estos solo reconocen a los receptores D2. Aquí un estudio de la eficacia de 3 tipos de tratamiento: levodopa más benseracida, que es un inhibidor de la descarboxilasa, la seligilina, inhibidor de la monoamino oxidasa B, un agonista no selectivo, la bromocriptina, agonista dopaminérgico no selectivo, y el tratamiento con solo levodopa y la benseracida, el inhibidor de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. Se hizo una evaluación del nivel de discapacidad de los pacientes, y este nivel de discapacidad que tenían antes del tratamiento se le consideró como 0, y a partir de entonces se fue evaluando en el tiempo el tratamiento con estas 3 estrategias. Hacia arriba significa mejoría de los pacientes con los tratamientos. Vean que los 3 tratamientos producen una buena mejoría en estos pacientes, pero con el paso del tiempo la mejoría va decayendo con los 3 tratamientos, pero el tratamiento que decae más rápidamente, la mejoría en el tratamiento decae más rápidamente en los pacientes que reciben tratamiento con solo bromocriptina. Pero como pueden ver en la abscisa, que es el tiempo en meses, de todas maneras, el tratamiento con bromocriptina más o menos es adecuado como por 3 años, más o menos por 3 años. Los otros 2 son mejores todavía y van, el de levodopa con benseracida es el que se reduce
la efectividad al nivel basal en el que estaban los pacientes antes de los 4 años, y el tratamiento más duradero, vean, 72 meses, ¿cuántos años son? Es el tratamiento triple con levodopa, con benseracida y con selegilina. Bueno, de todas maneras, aunque el tratamiento menos eficaz en cuanto a tiempo es el de la bromocriptina, pero fácilmente 3 años sí les ayuda a los pacientes. Lo normal es que cuando la levodopa deja de ejercer sus efectos por las razones que ya les dije, pues no queda otra opción más que utilizar los agonistas selectivos o los agonistas de los receptores dopaminérgicos que actúan de manera directa, que no requieren ser biotransformados en el organismo, que no son profármacos, sino que son fármacos directamente y tienen efecto directo. ¿Alguna pregunta? Bueno, los efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos, uno de los más importantes es la inducción de náuseas, porque el área postrema, que es en donde se activa el reflejo de vómito, es un área que tiene receptores dopaminérgicos de naturaleza D2, y que entonces cualquier agonista dopaminérgico D2 pues los va a activar, e inevitablemente se van a producir náuseas y vómito por esta razón. También por los efectos en los receptores dopaminérgicos en la circulación, pueden dar origen a hipotensión ortostática, producir sueño en el día, y la psicosis, que como ya les expliqué, es resultado de la activación de los receptores dopaminérgicos en el sistema mesolímbico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Los inhibidores de la MAO selectivos, el deprenilo, vean, este es otro nombre de la selegilina. Entonces, la selegilina también se suele llamar deprenilo. Bueno, esta es selegilina y esta es la razagilina. Vean que, bueno, esta estructura que les puse aquí es la estructura de la anfetamina. Bueno, una desventaja de la selegilina es que estructuralmente se parece a la anfetamina, y por el metabolismo, ¿sí? Por el metabolismo, la selegilina se transforma en el organismo a anfetamina, lo que da lugar pues a efectos estimulantes en el paciente, a insomnio, y por esta razón se buscaron otros inhibidores selectivos de la MAO, como la razagilina. Vean que la razagilina ya no tiene una estructura semejante a la anfetamina, y una ventaja que se le reconoce actualmente a la razagilina es que esta, cuando se emplea para el tratamiento de la enfermedad, pues no origina anfetamina en el paciente. Profe, Sí. ¿puedo regresar tantito a los efectos adversos? Efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos. Gracias. Bueno, estos, entonces, las estructuras de los inhibidores de la MAO selectivos para la isoforma B. Este es un estudio que se hizo en cuanto a la probabilidad de que un paciente requiera tratamiento con levodopa.
Entonces son pacientes con enfermedad de Parkinson que están recién diagnosticados y que requieren de tratamiento. Entonces se formaron dos grupos, un grupo que solo recibió un agonista dopaminérgico y un grupo que además del agonista dopaminérgico recibió Deprenil o Selegilina, ¿sí? O sea, este grupo además recibió el inhibidor de la monoamino oxidasa B. Y vean, la probabilidad de que requiera tratamiento con levodopa después de los días de tratamiento, vean aquí son días, 100, 200, 300, o sea, por aquí andamos ya como un año y acá cerca de los 2 años de tratamiento. Y vean que los pacientes que no reciben selegilina tienen más alta probabilidad de requerir ya tratamiento con levodopa que los pacientes que sí reciben selegilina. O sea, estos pueden recibir tratamiento por mucho más tiempo antes de que sea necesario darles tratamiento con levodopa. Entonces, este es el efecto que produce en los enfermos con Parkinson del uso de un inhibidor de la monoamino oxidasa. Es decir, sí es importante en estos casos el tratamiento con inhibidores de la monoamino oxidasa. Recuerden que inhibir a la monoamino oxidasa implica producir menos amoníaco, implica producir menos radicales hidroxilo que pueden ser promotores de la neurodegeneración. Los efectos adversos con los inhibidores de la monoamino oxidasa, los más sobresalientes son hipotensión como resultado del tratamiento crónico y crisis hipertensivas si estos pacientes que reciben inhibidores de la monoamino oxidasa por alguna razón reciben una alta cantidad de tiramina que puede estar presente en ciertos alimentos como los quesos añejos, como el vino tinto, como en general los alimentos que están en salmuera. Entonces, estos son los efectos adversos importantes. Bueno, me falta prácticamente una diapositiva. La amantadina es un liberador de dopamina y además tiene propiedades anticolinérgicas y antiglutamatérgicas. Es un bloqueador de los receptores NMDA. Este es un fármaco de segunda, tercera elección, no es de los más importantes, pero también se ha empleado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Originalmente se introdujo como un agente antiviral. De los efectos adversos, el más difícil es este que se llama livedo reticularis y que consiste en esto que se observa en las fotografías. O sea, se forma como una red en donde los capilares, las vénulas, se vasodilatan y se produce enrojecimiento en forma de una red. Y bueno, psicosis, que es lo que producen o pueden producir todos estos fármacos que aumentan la actividad de la dopamina. Antagonistas colinérgicos, recuerden que la acetilcolina activa a las neuronas GABAérgicas y por esa razón parte del temblor que se observa en los pacientes con Parkinson se debe
a hiperactividad colinérgica, y por eso es que se pueden emplear también fármacos anticolinérgicos, aunque también estos son de segunda, tercera elección, igual que la amantadina. De los tratamientos para la enfermedad de Parkinson, en función de lo que nos preguntaba, no me acuerdo quién, pero miren, existe la posibilidad hasta de la talamotomía, palidotomía, subtalamotomía, o sea, todos estos son tratamientos que están en estudio, en este caso quirúrgicos. Del otro lado, pues el reemplazo de la dopamina, todo lo que hemos estado analizando, el trasplante de células embrionarias dopaminérgicas, ¿sí? También el uso de antagonistas de los receptores de adenosina A2. Aquí, por ejemplo, se plantea que, por ejemplo, el café sería que quienes toman café tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson, o cuando menos se retrasaría, y en parte es que la cafeína es un antagonista de estos receptores. Los anticolinérgicos ya los mencionamos, fármacos que actúan en los receptores metabotrópicos del glutamato también se están probando, factores tróficos también, y bueno, pues también por esta razón se están probando, pues ahora sí que hasta los cannabinoides. Esto es la búsqueda en general de nuevos tratamientos para esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos quedan 3 minutos para que se den los mensajes parroquiales antes de irnos de vacaciones.